Salmos aleluyáticos, el título ante la fragilidad humana, basada en el Salmo 116. Y dice de la siguiente manera: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Algunas personas han considerado que este salmo también pudiera ser mesiánico, pero vamos a verlo desde la perspectiva, desde el enfoque de los salmos de aleluya, por cuanto aquí se le da toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Entonces tenemos como título la fragilidad humana. La fragilidad humana. El título es ante la fragilidad humana y el punto 1 lo tenemos como la fragilidad humana. En este respecto podemos decir que la Biblia nos habla de diferentes metáforas para referirse a la fragilidad de la vida, la fragilidad humana. A veces podemos estar bien, podemos amanecer completamente bien, iniciamos nuestro día, pero no sabemos lo que este mismo nos depara. Desafortunadamente, más de uno ya no regresa a casa. Y la Biblia define la fragilidad humana de la siguiente manera. Por ejemplo, Job capítulo 14, verso 2 dice que es como una sombra que desaparece. Y en el capítulo 7, versículo 7 dice que es como un soplo fugaz. Y el Salmo 90, verso 4 dice que es como una de las vigilias de la noche. Y en el verso 9 del mismo Salmo 90 dice: pasan los días como un pensamiento. Y en el Salmo 103, 15, la vida se considera de esta manera, que es como la hierba y como la flor del campo. Y en Job 14:2 es de esta manera, como la neblina que se desvanece cuando sale el sol. También tenemos allí en Santiago 14:4 que nos habla de esto mismo. Pero todas estas imágenes acerca de la fragilidad de la vida, dice nuestro punto 1, que sirve para mostrar que la vida es breve y aquí estamos únicamente de paso. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos. Entonces tenemos aquí
la oración que hace el salmista, y quisiera que viéramos y que observáramos los primeros 4 versículos que dicen de la siguiente manera. Nuevamente, versos del 1 al 4. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Dice verso 2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustiado y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Vemos aquí la oración del salmista. En el punto 2, la oración del salmista. Él empieza la oración con una frase titulada Amo a Jehová. Y esto ya nos habla de adoración. Y aquí podemos ver una afirmación bastante sencilla, pero llena de adoración y de amor a Dios. Amo a Jehová. Nosotros también podemos recitar en pequeñas frases grandes cosas de lo que Dios hace por nosotros. Y esto podemos decir que también es adoración de gratitud. En el caso del salmista, él dice, amo a Jehová. Y aquí nos dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta gratitud? Dice, ha oído mi voz y mis súplicas. Ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Y ahí en el verso 3 empieza él a decir que le rodearon ligaduras de muerte y entró en una angustia considerando ya que iba al sepulcro, al Seol. Bien, nosotros vemos aquí que el Padre Dios, escuchó las súplicas angustiadas del salmista. Cuando las ligaduras de la muerte estaban sobre él, cuando las angustias físicas las tenía sobre su cuerpo, esas ligaduras de muerte que muchas veces, en las cuales muchas veces también nosotros podemos ser amenazados con diferentes ligaduras de muerte, estaba atado, sentenciado. Y dice el salmista, entonces cuando él sufría, tal vez él no nos describe aquí a detalle lo que él estaba pasando. Probablemente esto también se queda así para que podamos tal vez nosotros identificarnos con este salmo y podamos también agradecer a nuestro Dios por habernos librado en un determinado momento. Entonces, cuando él sufría, él clamó a Jehová para que Dios le librara. Y sucedió que fue esto posible. Es decir, el Señor lo hizo. Dios lo sanó. Dios lo libró de morir. Dios lo libró de la muerte. Dios lo guardó de que él fuera a descansar entre los muertos. Entonces dice que cuando él estaba atado con ligaduras de muerte, él invocó al Señor y Dios le respondió. Esto nos debe de llenar de esperanza para todos aquellos que en determinado momento pudieran recibir una noticia fatal, una ligadura de muerte, sea sobre alguien. Tenemos un Dios sobrenatural que tiene poder para sanar. Nuestro Dios nos habla a través del profeta Isaías que por su llaga fuimos nosotros
sanados. Isaías 700 años antes ya estaba apropiándose de esa sanidad, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si el salmista, perdón, si Isaías, el profeta, se adjudicaba de esa sanidad previa 700 años antes, es decir, todavía el Señor nos encarnaba, nuestro Dios, y ya el salmista, perdón, el profeta Isaías describe ahí que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahora mayormente nosotros podemos experimentar sanidad divina cuando oramos al Señor, y dentro de su soberanía Él tiene poder para sanarnos, para visitarnos. Así que cuando recibimos una noticia, una ligadura de muerte, creemos que Dios tiene poder para romper esta ligadura de muerte en el nombre de Jesús. No importa lo que puedan decir los médicos, nosotros no descansamos en eso, aunque si bien es cierto, es una realidad lo que pudiera estar pasando en alguien, pero creemos en un Dios sobrenatural que tiene poder para glorificarse. Aquí en la experiencia del salmista, le rodearon ligaduras de muerte, invocó a Jehová y Dios lo hizo posible. Por eso él dice, amo a Jehová. Job escribió, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job también dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Es decir, aunque la situación se vuelva compleja, se vuelva difícil, tenemos un Dios sobrenatural que tiene el control de todas las cosas. Ahora, ¿cuál fue la acción de Dios a la oración del salmista? Aquí lo vemos en el punto 3, la acción de Dios a la oración del salmista. Bien, en los versículos 5 y 6 nos dicen, versículos 5 y 6, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Nosotros entonces vemos aquí que el salmista nos empieza a hablar de otra faceta de adoración, en la cual él exalta, proclama la excelencia de Dios, los atributos de Dios. Él aquí experimenta en su propia vida, aquí por propia experiencia, él vio varias cosas interesantes que son propias de Dios, de nuestro Dios. Entonces, la lista de estas virtudes que fueron manifestadas sobre la vida del salmista, sobre la sanidad que Dios había hecho, sobre el milagro, sobre esa intervención divina que Dios hizo sobre el salmista, vemos que Dios es clemente. Como primera parte, vemos clemente, después vemos justo y también vemos que Dios es misericordioso. Entonces, aquí tenemos estos atributos de Dios: clemente, justo y misericordioso. Clemente, que Dios es bueno. Dios es bueno. Y quiero volverlo a decir, Dios es bueno. Todos los días nosotros podemos experimentar que Dios es bueno. Hermanos, nosotros vemos que aquí el salmista nos habla de todo esto. Dios es benigno, Dios es bueno. Además también nos dice el salmista que Dios es justo. Es decir, todo lo que hace es justo, es equitativo. Y tal vez hay cosas que no entendemos,
pero es uno de los atributos de Dios. Dios es justo. Dios es equitativo. Dios sabe por qué hace las cosas. Nosotros, hay muchas que no logramos entender, pero siempre es desde la perspectiva de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Porque nuestra mente está limitada. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios en todo lo que hace tiene propósitos trascendentes. Y hay algo más que nos dice el salmista, que Dios es justo, pero no tan solo es justo y es bueno, sino que también es misericordioso. Tiene una gran compasión, por eso es que había sanado al salmista, porque Dios es compasivo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es para siempre. Por eso es que no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros también, como el salmista, podemos entonces exaltar estos atributos de Dios, porque también los experimentamos en nuestra vida. Si no fuera por el Señor, si no fuera por su misericordia, nosotros no estuviéramos aquí. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es misericordioso. Lo hemos visto en el transcurrir de esta pandemia, en el transcurso de este año. Hemos probado que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, pero que también es justo. Y no tan solo el salmista exalta esta faceta de adoración de los atributos de Dios, sino que también el verso 6 nos dice que Jehová guarda a los sencillos. Dice el salmista, estaba yo postrado y me salvó. Jehová guarda a los sencillos. Esto significa que Dios preserva a los sencillos, a los sinceros, a los honestos, a los indefensos. Dios interviene en todo esto. Dios salva a su pueblo cuando está en peligro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista en el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor guarda a los sencillos, nos libra del peligro, nos protege. El Señor nos cuida. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Jehová guarda a los sencillos, pero a los altivos mira de lejos. Y al que se enaltece, Dios lo desploma. Pero al sencillo, al humilde, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege. Gloria al Señor. Hay algo más que dice en este hermoso salmo. Después nos sigue diciendo en el versículo 7, hablando esto de este punto acerca de la acción de Dios hacia la oración. Dios empieza a dar a conocer por sus atributos ahora, por su misericordia, por su protección, por su bondad. Y también vemos que por su justicia. Verso 7 nos dice de la siguiente manera: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Después de un largo proceso de que Dios trató con esas ligaduras de muerte, con esas ataduras que el salmista consideraba que allí se le iba la vida. Después de esa prueba tan complicada y tan difícil que vino a la vida del salmista, ahora vemos en el verso 7 que él dice:
Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Esa prueba, por más difícil que sea, tiene caducidad. No todo el tiempo vamos a estar en esa circunstancia, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y una vez que esa situación Dios haya cumplido el propósito de el por qué la permitió sobre nuestra vida, Dios la va a quitar en el nombre de Jesús. Bien, en en este versículo 7 vemos que Dios hace bien, pero de una manera abundante a los que confían en Él. El salmista oró, Dios le contestó y Dios no se limitó a los beneficios para con el salmista, porque pudo haberlo sanado, pudo haberse movido a misericordia, pero el salmista nos dice que aquí él pudo experimentar su justicia, su bondad, su misericordia. O sea, el salmista experimentó que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es justo. Es decir, los beneficios de Dios son abundantes. Cuando Él conteste a nuestra necesidad, entraremos dentro de un refrigerio, dentro de un reposo, y nos tenemos que preparar para seguir creciendo en la obra del Señor. Nosotros podemos ver en este texto, verso 7 del Salmo 116, que esa angustia, esa agitación, esa presión, esa tensión que vino sobre el salmista, ese dolor físico, ese pesar que tal vez él consideraba que iba a morir, ese sufrimiento tan prolongado, esa situación que tal vez no se entiende y que el alma se agita y que la angustia llega a la vida. Bueno, habían terminado ya. Dios le ha escuchado y lo libró, y ahora el salmista se habla a sí mismo y le habla a su alma y le dice: entra en el reposo porque Dios te ha hecho bien. Entonces el salmista tiene un tiempo de paz, de regocijo, de victoria sobre la circunstancia que él había pasado. Entonces con esto vemos que, vuelvo a repetir, esa necesidad, esa situación finalmente se va a sentar. Dios nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Verso 8, y también vamos a leer hasta el versículo 11, que dice de la siguiente manera. Del 8 al 11 dice así: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. A partir del verso 8 y también por allí el versículo 9, nosotros vemos una relación de estos dos versos y podemos concluir diciendo que en estos versículos antes leídos o que hemos leído, el salmista, como si volviera ahora a reconsiderar lo que Dios hace o ha hecho en su vida. Él vuelve a decir, pero ahora en otras palabras: ha librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Entonces aquí el corazón del salmista se vuelve a llenar de gratitud, como también el nuestro, cuando testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a alguien y luego volvemos a testificar en otras palabras, pero volvemos a dar nuestro testimonio a alguien más, y por otra parte también volvemos a hablar de que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Dios es misericordioso, y por otra parte también volvemos a hablar. Así que veamos el ejemplo del salmista. No nos cansemos
de hablar de la bondad, de la misericordia y de la justicia de Dios. Algo que nosotros vemos en este verso 8, que el salmista dice que su alma fue librada de la muerte y sus ojos fueron librados de lágrimas. Y no tan solo esto, también el salmista dice que sus pies fueron librados de la caída o fueron librados de la derrota. Y habla en su propia experiencia y le da gracias a Dios ahora, porque su alma, vuelvo a repetir, fue librada de la muerte, sus ojos ya no lloraba el salmista, ahora estaba muy alegre. Y Dios guardó sus pies de la derrota, es decir, de la caída. Y ahora el salmista andaba delante de Jehová en la tierra de los vivientes, victorioso sobre la enfermedad que tuvo y podía testificar. El salmista se sentía victorioso también porque esa ligadura de muerte no pudo con él. Y también él testifica aquí de que no tan solo su alma, sus pies también fueron librados de resbalar. Él dejó de llorar. Sus ojos fueron librados ya de tanto lloro. Entonces aquí vemos a un salmista victorioso. La Biblia nos señala que en Cristo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Bien, ahora, aquí después tenemos a partir del verso 10 y también abarca el versículo 11 que algunos teólogos, algunos intérpretes dicen que es complicado o difícil relacionar estos versículos 10 y 11 con lo que viene diciendo el salmista. Y dicen, alguno de ellos dice que les esclarece un poco más la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, que capta un sentido general de estos versículos. Y dicen de la siguiente manera, versos 10 y 11 de la versión Dios habla hoy. Yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado, afirmé que todo hombre es mentiroso. Es decir, el salmista consideró que viendo estos versículos desde la perspectiva de lo que nos señala la versión Dios habla hoy, vemos aquí que la fe del salmista no tropezó en su momento más difícil. Sus palabras no eran de desconfianza, no fueron de desconfianza, sino de una convicción profunda. Es decir, en los momentos más complicados, en esos momentos de sentencia de ligadura de muerte, nosotros podemos ver que aunque era grande su aflicción, aunque tal vez se sentía desesperado, él afirma que todo hombre es mentiroso, pero él se mantuvo en su fe. Su fe no tropezó en ese momento tan difícil. Bien, algo más que nosotros vemos a partir del versículo 12 en adelante. Las decisiones del salmista. ¿Qué decide el salmista con esa experiencia que ya Dios le ha dado en este punto 4? Las decisiones del salmista. Él estuvo enfermo, Dios lo sana y el salmista experimenta algunos atributos de Dios. ¿Qué decide el salmista? ¿Qué va a hacer? Verso 12 y 13.
dice el salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Desafortunadamente, bueno, en mi experiencia, yo he visto a personas que Dios las ha sanado de una manera sobrenatural. Más de uno. Como también he visto que no todos han reaccionado de esa manera. Es decir, he visto a muchos sanar sobrenaturalmente de una enfermedad física, una ligadura de muerte que bien pudo llevarlos al sepulcro, al Seol, dice el Antiguo Testamento. Pero en el momento de la necesidad, oramos con ellos y demás. Pero cuando Dios hace la sanidad, se van. Y he visto también, por otra parte, algunos que se han quedado y hasta la fecha le sirven a Dios. Y el salmista toma la decisión, dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y el verso 13: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Nosotros vemos aquí en estos versículos que hay un elemento más de la adoración que es expresada por una pregunta que aquí vemos del salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? En nuestro caso, no puede haber ningún pensamiento de pagarle a Dios lo que Él hace. Cualquier pago que ofreciéramos, en este caso, dentro del Nuevo Testamento, dentro de la gracia que nos da el Nuevo Testamento, nosotros no podemos ofrecerle ningún pago a Dios por lo que Él hace por nosotros. Esto sería un insulto a la gracia. Esto sería un insulto al sacrificio de Cristo. Nosotros no podemos pagar nada. Sin embargo, debiera haber un deseo, un anhelo, como lo era en la experiencia del salmista. También debiera haber un anhelo, un deseo interno de nosotros responder a Dios por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su justicia y por lo que Él ha hecho en nosotros. Yo les pudiera hablar de mi propia experiencia, pero usted tiene su propia, vángase la redundancia, su propia experiencia con Dios. Usted sabe lo que Dios ha hecho en usted, en su familia, en sus hijos, en el cónyuge, en usted mismo, en algún familiar, en alguien que usted ama, que usted le pidió ese milagro a Dios. Entonces, usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Usted sabe lo que Dios hace todos los días en su vida. Yo sé lo que Dios hace en la mía y en mi familia, en los míos, en los que amo. Entonces, llega un momento en que el salmista responde a la gracia y a la misericordia de Dios como lo debemos hacer nosotros. Pero no es un pago como tal, porque esto sería un insulto, vuelvo a repetir, a la gracia. Nosotros no le pagamos a Dios. Dios nos regala de su misericordia. Por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, debe haber un deseo interno de responder a su gracia de una manera apropiada. Es decir, sirviéndole. Ahora, la forma de hacerlo es esta, sirviéndole. ¿Cuál es la forma de responderle a Dios?
lo que Él ha hecho con nosotros, tomar la copa de la salvación e invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que toda persona debe hacer cuando Dios hace un milagro en su vida. Debe de tomar la copa de la salvación e invocar todos los días el nombre del Señor. Desafortunadamente no todos lo hacen. Muchos reciben su bendición, se van y cuando se les habla de Dios, se les habla de que Dios lo que hizo, sí, pero después Él sabe que no tengo tiempo, yo estoy bien, de verdad, desde acá le pido. Pero no toman la copa de la salvación y no invocan el nombre del Señor sobre ellos, sobre su descendencia. Entonces, alzar la copa de la salvación o tomar la copa de la salvación, porque el versículo así nos lo muestra. Verso 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Entonces, tomar o levantar o alzar la copa de la salvación significa expresar gratitud al Señor por habernos salvado. Eso es levantar la copa de la salvación. Ahora, invocar el nombre de Jehová significa realizar actos de devoción, reconociendo la grandeza de su salvación. Entonces, debemos de tomar la copa de la salvación e invocar el nombre de Jehová. Debiéramos hacerlo todos. Desafortunadamente, más de alguno no lo hace. Dios se ha revelado sobrenaturalmente sobre su vida, pero se va, no toma la copa de la salvación e invoca el nombre del Señor. Y yo quisiera decir algo, aprovechando a todos los oyentes. ¿Estamos levantando la copa de la salvación del Señor? ¿Somos expresivos? ¿Traemos un corazón agradecido al Señor por habernos salvado? ¿Invocamos el nombre de Jehová? Esto significa, tenemos una devoción, oramos, buscamos al Señor, invocamos el nombre de Jehová, tenemos una relación con Él en oración, en la lectura de la palabra. Que Dios nos ayude a hacerlo válgase la redundancia, con la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien. Después, a partir del verso 14, como punto número 5 de acuerdo a la clase, aquí vemos conscientes de lo que somos. Conscientes de lo que somos. Dice el verso 14, ya casi concluimos, seguimos avanzando. Verso 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y después nos dice, bueno, vamos a ver todo esto. El verso 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. El salmista determinó pagar sus votos a Jehová. Y esto lo determinó hacer en presencia de todo su pueblo. Es decir, votos de alabanza, votos de adoración, de gratitud. Y ahora Él cumple todos estos votos de alabanza, de oración, de adoración, de gratitud, de exaltación. Él estaba pagando sus votos a Jehová Dios. Y lo hacía delante de todo su pueblo, es decir, en el templo, en la congregación, exaltándolo. Me imagino al salmista muy expresivo, adorando y glorificando el santo nombre del Señor, porque Dios le había respondido. Y debiera ser así cuando nosotros vamos a la iglesia, ser adoradores genuinos, no tan solo en la iglesia,
Cuando nosotros nos guardamos para el Señor, lo estamos adorando. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, debemos ser así. Debemos traer un corazón lleno de agradecimiento, pagándole al Señor nuestros votos de exaltación, de adoración, glorificándole por sus atributos que los seguimos experimentando todos los días. Bien, verso 15. Aquí el Señor, como que el Señor nos pone una observación. Yo me imagino aquí a nuestro Dios poniendo este versículo a propósito. ¿Por qué digo a propósito? Porque ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera decidido llevarse al salmista? Él en este versículo nos hace ver que aunque la decisión del Señor no hubiera sido sanarlo, si el Señor hubiera decidido otra cosa, como es en muchos de los casos, no quiere decir que esto siempre vaya a ser así. Cuando nosotros le digamos al Señor u oremos por una sanidad, esta misma vaya a ser así. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos. La Biblia es clara cuando nos dice que allá no habrá tribulación. Hay un hermoso canto que nos habla de que en la presencia del Señor ya no hay tribulación, ni dolor, ni angustia, nos dice el libro de Apocalipsis también. Entonces, cualquiera que sea la decisión que Dios tome, nosotros debemos de pagarle al Señor nuestros votos por usar esta palabra, pagarle, aunque ya se ha dicho que no es un pago, es una acción de gracias por lo que Él hizo en nosotros. Pero lo que Dios decida está bien y es para bien, porque si Dios no hubiera sanado al salmista y hubiera decidido el Señor otra cosa, hay algo que nos dice el verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y quiero volver a leer a propósito este verso. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Aquí Dios nos hace una observación. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Es decir, cuando los santos, los hijos de Dios, experimentamos o han experimentado la muerte, o aquellos que tarde o temprano la vamos a experimentar como hijos de Dios, este versículo nos dice, y el Señor nos pone aquí esta observación a propósito, en medio de este salmo, para que consideremos que la muerte de los hijos de Dios, de los santos del Señor, es estimada por Dios mismo. Su muerte, la muerte de los santos, es preciosa a los ojos de nuestro Dios, porque significa que los santos están en gloria con Él. Pero podemos concluir diciendo también en este versículo que nunca una muerte fue tan estimada como en el caso de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue preciosa para nuestro Dios el Padre, porque proveyó a través de esta muerte tan estimada, la muerte de Cristo, se proveyó la base justa, porque Dios es justo, la base justa sobre la cual Dios puede justificar a los pecadores impíos, que esos somos nosotros. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, continuamos.
Hay algo más que nos dice en los versículos 16 y 17. Ya nos acercamos al final. Bien, dice en los versículos 16 y 17. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. El salmista se dice a sí mismo como el siervo de Jehová. Y esto nos hace recordar allá en Éxodo capítulo 21, cuando llegaba un determinado tiempo, por ejemplo, hablemos del jubileo en el Antiguo Testamento. Los 50 años, cada 50 años había un jubileo. Y este mismo nos hace ver o nos describe que las cosas volvían a sus dueños originales. Es decir, por ejemplo, los esclavos que se vendían por deudas o por no tener que comer iban y se vendían como esclavos y ahí tenían alimento y demás. Llegaba un momento en el jubileo que ellos salían libres, eran libres. Pero había siervos que iban ante su señor y su señor le decía, eres libre. Y el siervo decía, es que yo te amo. Yo amo a mi señor y yo no quiero irme de él. Amo, usted me ha tratado bien, me ha hecho bien y yo no quiero irme de su casa. Entonces el esclavo, de una manera suplicante, iba con el amo y le expresaba su gratitud y le decía, yo quiero ser siervo por amor, porque usted me ha tratado bien. Entonces el amo le hacía ver, pero ya no vas a poder salir. Si tú haces eso, serás mi siervo para siempre. Y él decía, sí. Entonces se tenían que llamar a las autoridades y el siervo era colocado de una forma donde se llevaba un ritual donde las autoridades representantes ponían una marca sobre la oreja. Su oreja era horadada con una lesna, nos dice el Antiguo Testamento. Y entonces esa marca que él llevaba, pero tenía que pasar por un dolor muy fuerte. Y ese esclavo era marcado por el sello de su señor. Y él, cuando pasaba ese sufrimiento y ese dolor, esa marca, él decía, por amor a mi señor, por amor a mi señor. Y el amo se ponía al frente de él y esa mirada de el siervo, esa mirada que el siervo daba a su amo, era lo que le sostenía para soportar ese dolor. Y después de eso él era feliz porque él ahí se sentía seguro y era esclavo para siempre. Y esto me hace recordar, el salmista sabía de todo esto. Y él dice, yo soy siervo de Jehová. Yo soy esclavo, yo soy siervo del Señor, hijo de su sierva. Tú has roto mis prisiones, me has hecho bien, te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. Es decir, parece como antagónico, como contrario, como él era siervo y el amo había roto sus prisiones. Él se quiso quedar, el salmista se quiso quedar. Dijo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Creo que esto conviene declarárselo también al Señor. ¿Sabes qué, Dios? Me quedo contigo. Decido ser tu siervo.
yo quiero ser tu esclavo. No me quiero ir a ninguna otra parte. Te amo, amo a mi Señor. Y me quedo por amor. Me quedo porque te amo. Me quedo porque tú me has hecho bien. Y ¿sabes qué? Soy tu siervo, soy tu esclavo. Te voy a obedecer a la manera que quieras. Y cuando el Señor nos pone ese sello de identificación, porque los cristianos somos llamados a parecernos a Cristo. Somos llamados a parecernos a nuestro Dios. Recuerda que esa marca, ese sufrimiento, es el sello de que eres el siervo, el esclavo del Dios Altísimo. Muy bien, el salmista se considera a sí mismo como el siervo del Señor. Él hace voto de servir a Dios, también como su mamá lo había hecho. Dice, hijo de tu sierva, porque Jehová rompió sus prisiones. Creo que el Señor también ha roto nuestras prisiones. Gloria al Señor. Creo que en este versículo pudiéramos tardarnos más, pero quiero concluir los versículos 18 y 19. Dice el verso 18 y 19, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Ahora él, como el siervo del Señor, ahora sí, ya soy esclavo por amor, ahora sí nada me mueve, soy propiedad de Dios, soy sellado como propiedad de Dios. Hermano, hermana, usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Y los versos 18 y 19, el salmista nuevamente hace voto de ofrecer al Padre sacrificio de alabanza e invocar el nombre de Jehová. En la congregación del pueblo de Dios, reunida en el templo de Jerusalén, el salmista, tal vez no estaba el templo, pero en esos lugares de reunión, el salmista pagará sus votos dirigiéndoles en un gran himno de alabanza al Señor, de gratitud, de adoración. Pero antes dice, porque él era siervo del Señor. Quiero decir algo. Creo que nuestra adoración no es tan genuina, o no sería tan genuina, si nosotros no somos siervos del Señor. Si nosotros no nos rendimos al Señor antes. El salmista expresa que él va a adorar al Señor, lo va a exaltar delante de todo el pueblo. Bien es cierto, pero hay algo que antes dice, que él es siervo del Señor. Y cualquiera podemos decir que somos siervos del Señor, pero ser siervo conlleva algunas demandas. Ya no hacemos nuestra propia voluntad. Ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Tenemos un amo, tenemos un Señor. Ya no hago lo que quiero. Ya no me comporto como se me da la gana, porque yo me debo a alguien. Entonces ser siervo del Dios Altísimo conlleva responsabilidades, conlleva requisitos, conlleva ciertas cosas que nosotros debemos de considerar. Pero yo le invito a que lo haga. Mire, qué mejor que ser siervos del Dios Altísimo. Si el salmista reconocía que Dios le había dado todo, creo que nosotros debemos de estar conscientes que nuestro Dios nos ha dado todo. ¿Por qué no nos ofrecemos para ser siervos del Dios Altísimo? Señor, yo no me quiero ir jamás de tus caminos, me quedo aquí.
Hoy hago voto contigo de quedarme. Me has tratado bien, ¿a dónde más puedo ir? Eres todo para mí. Te voy a adorar, te voy a exaltar. Tomo la copa de la salvación, la pongo en alto. Soy tuyo, mi Dios. Este salmo nos habla de adoración. Dios contestó a la oración del salmista. Si usted está pasando por algo complicado, si una ligadura de muerte, de amenaza, lo que sea, está tensando su vida, hoy le invito a venir delante de Dios. A lo mejor no sea una ligadura física, pero tal vez usted que me escucha, usted que me ve, usted tenga una ligadura en el alma, una ligadura interna. ¿Por qué no venimos en esta noche en oración al Señor? Él rompe las cadenas. Él tiene poder para romper todas las ataduras. Tenemos un Dios sobrenatural. Vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Padre, te adoramos. Hoy yo te quiero rogar, Señor, por todos aquellos que están escuchando esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes a todos aquellos que estamos siguiendo esta transmisión, Señor. Tal vez haya más de alguno que tenga alguna ligadura, se sienta atado, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que le visites ahora, en el nombre de Jesús, sean rotas sus prisiones. Tal vez alguien se siente mal interiormente, se siente cansado, se siente mal. Ministra su corazón ahora, Señor. Te ruego que le sanes y que le bendigas y que le llenes con tu gloriosa presencia, Dios. Ministra su vida en el nombre de Jesús. Llénale de ti, Señor. Llénale de tu gloriosa presencia. En el nombre de Jesús, libera a tu pueblo. No es la circunstancia, Señor, somos nosotros. La situación puede seguir igual, pero somos nosotros. Necesitamos que venga ahora tu Espíritu Santo y que rompa esas ataduras, esas ligaduras. Señor, lo hiciste con el salmista, lo puedes hacer con nosotros en esta noche. Dios, ven a romper cadenas, ven a romper ataduras. Haznos libres, Dios. Seremos tus esclavos para siempre, Padre. ¿A dónde más podemos ir? Padre, te damos gracias por la palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos.